Una vez más, Señor, queremos disfrutar de tu buena palabra, que tú nos guíes y nos enseñes a través de ella, en el nombre de Jesús. Gloria sean dadas a ti, Señor. Bueno, muy buenos días a todos los amigos que en diferentes lugares, pueblos, naciones están allí conectados con nosotros a través de la virtualidad, a través del Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. Mil bendiciones para todos ustedes allí. Quiero invitarle para que vaya con nosotros a la palabra del Señor allí al segundo libro de Reyes, capítulo 4, del versículo 1 al 7, ¿sí? Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje un poco no tan exegético, sino más temático, ¿sí? Y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo es temeroso, o era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ella le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ven y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que os quede. Qué tremendo, ¿cierto? Qué tremendo esta historia, ¿sí? Esta historia que encontramos aquí en el libro de Segunda de Reyes, ¿sí? Que nos narra la historia de los profetas y de la monarquía. Hoy estaremos compartiendo bajo el título Temerosos de Dios, pero empeñados. Temerosos de Dios, pero empeñados, ¿sí? Hoy en día encontramos, ¿sí? Cuando miramos esta historia, me inquietaba mucho, porque dentro de nuestra sociedad moderna, hoy en día la sociedad se ha hecho esclava del endeudamiento. Hoy en día encontramos muchas personas a nivel social que aman y que son esclavas de la deuda, ¿sí? Entonces es tremendo, porque la deuda, ¿qué es la deuda? La deuda es una obligación, es un compromiso, es un deber. La deuda es un flagelo y una vergüenza para muchos hombres y mujeres de Dios, ¿sí? La deuda, mis amados hermanos y amigos, viene del latín deibere, que significa tener sin tener. Óigame, qué tremendo este significado de la palabra deuda. Viene del latín deibere, que significa tener sin tener, ¿sí? Muchos hombres y mujeres aparentemente podemos o pueden tener muchas cosas. Pero ¿qué es lo que nos dice el latín? Que cuando usted tiene algo o nosotros tenemos algo, bajo el proceso de la deuda, realmente no tenemos absolutamente nada. Recuerdo hace mucho tiempo, en alguna zona donde fui pastor, donde una señora tenía su casa
pero ella tenía algunos compromisos bancarios, ¿sí? Y entonces llegó el momento donde no tenía la capacidad y la posibilidad de poder cumplir con esos compromisos bancarios, y el banco llegó y le remató su casa, ¿sí? Y la dejó fuera de su casa. Ella tenía, pero aparentemente tenía y no tenía, porque cuando usted debe lo que tiene, usted y yo no tenemos absolutamente ¿qué? Nada. La historia nos presenta, la Biblia nos presenta abiertamente esta historia conmovedora, ¿sí? Por así decirlo. Hoy en día muchos hombres se mueren y la pobre mujer no sabe si llorar porque el marido se murió o llorar por las muchas deudas que dejó para pagar, ¿sí? Por todos los compromisos económicos que dejó para cumplir. Entonces la mujer no sabe si llorar porque el marido se murió o llorar por las muchas cuentas que dejó para pagar, ¿sí? La deuda, mis amados preciosos del Señor, no es mala en todo el sentido de la palabra, ¿sí? A veces hay que saber manejar estos aspectos, pero dentro del plan de Dios, el endeudamiento no es algo que Dios haya establecido, ¿cierto? El endeudamiento no es algo que Dios haya establecido. Cuando usted mira en San Juan capítulo 6, versículos 5 al 10, encontramos que allí había una gran circunstancia. ¿Cuál era la circunstancia que se encontraba allí en el Evangelio de según San Juan, capítulo 6, versículos 5 al 10? La palabra del Señor dice que habían grandes multitudes que estaban rodeando a Jesús, que estaban escuchando el mensaje. Y uno de los discípulos le dijo a Jesús: Señor, envíelos a sus casas para que vayan a sus casas y compren algo, ¿sí? El Señor Jesucristo les dijo: dale vosotros de comer. Señor, ¿de dónde vamos a comprar para darle comida a tanta gente? ¿Sí? Solamente aquí hay un hombre que tiene unos cuantos panes y unos cuantos peces. Y el Señor dijo: traédmelos acá, traédmelos acá. Cuando hay algo bien interesante, el Señor Jesucristo, hermano, en ningún momento le dijo a los discípulos: bueno, miremos a ver qué hacemos, cómo conseguimos una platica prestada, o nos vamos de pronto para uno de los municipios vecinos para mirar a ver si de pronto en alguna de las fondas de la ciudad podemos encontrar que nos fíen algunas cositas para darle a estos hombres y mujeres que tienen su necesidad. Siempre ha habido necesidad a lo largo y amplio de la historia, siempre la necesidad ha existido. Pero hermano, nosotros necesitamos aprender en medio de la necesidad, a poner en fe cada una de esas necesidades, vivir bajo la fe, ¿sí? Creer que Dios va a suplir, ¿sí? Y cuando usted mira la historia, el Señor Jesucristo le dijo a aquella mujer, o a aquellas grandes multitudes más bien, les dijo que se recostaran, ¿sí? Eso significa que en medio de una situación económica necesitamos aprender a descansar en fe, ¿sí? Aprender a descansar en fe. La Biblia dice que la mujer de este hombre, ¿sí? La mujer de este hombre que falleció, ella estaba bastante preocupada por la situación económica en la cual su esposo la había dejado, ¿sí? Aquella mujer vino al profeta, al hombre de Dios Eliseo, y le dijo: tu siervo ha muerto. Él era un hombre temeroso de Dios, pero que estaba empeñado, estaba endeudado, tenía deudas por más, hasta más no poder. Y hoy en día encontramos muchos hombres y mujeres que son amantes de la deuda. Sí, muchos hombres y mujeres que se endeudan, hermano, simplemente porque quieren endeudarse. Hay gente que es esclava de la sociedad de consumo, ¿sí? Y muchas veces, hermano, o tienen o asumen deudas innecesarias simplemente porque quieren conseguir o queremos de pronto conseguir alguna cosa. Y queremos de pronto asumir deudas. Uno, sin la capacidad de endeudamiento, porque eso es otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. Vuelvo y reitero lo que dije al inicio.
La deuda en su totalidad no es mala, hermano. Si usted tiene la capacidad de endeudamiento, me explico. Si la persona tiene la capacidad de pagar, porque si usted se mete en una deuda que usted sabe que no tiene la capacidad de pagar, si usted asume un compromiso que sabemos que no tenemos la capacidad de poderlo pagar, entonces eso se llama irresponsabilidad. Es falta de responsabilidad cuando asumimos compromisos económicos que no tenemos la capacidad para poder, hermano, cumplir, ¿sí? Y ahí es el grave error que muchos hombres y mujeres de fe han cometido. Y parece ser, mi amigo y amiga, que este hombre que era hijo de los profetas, sí, que era esposo de esta mujer, parece ser lo que según nos muestra la narrativa, que este hombre no era un buen administrador, ¿cierto? No era un buen administrador. Entonces ahí viene algo bien tremendo. Muchas veces la gente o los hombres, la gente se endeuda porque somos pésimos o son malos administradores. Hay gente y hay hombres en la sociedad que no saben administrar lo que Dios les ha dado. No sabemos administrar lo que Dios nos ha dado. Sí, hay personas que han tenido en la vida oportunidades de poder tener muchas cosas, pero la mala administración económica que en algún momento nosotros, hermano, tuvimos, pues entonces nos llevó a condiciones económicas muy precarias a muchos hombres y mujeres. Y entonces hoy en día dependen de ¿qué? El compromiso de la deuda. El compromiso de la deuda. La deuda es una estrategia del diablo para tenerte esclavo. Hay gente que es esclava, ¿sí? Esclava de la deuda, ¿sí? Paga una cosa y hermano sigue pagando otra y paga otra y a veces, hermano, como lo dije con anterioridad, usan de la deuda simplemente porque se han vuelto esclavos de ella, esclavos de la deuda. Les gusta estar, hermano, de pronto consiguiendo plata prestada. Hoy en día encuentro mucha gente que depende de vivir prestando dinero, ¿sí? Depende de que el uno le preste, que aquel le preste, que aquel otro le preste. Y cuando vamos a mirar, son personas que le deben a 2, a 3, a 4, a 5 y a muchas personas le deben dinero. ¿Por qué? Porque viven prestando dinero. El día que esas personas se lleguen a morir, hermano, debiéndole al uno y debiéndole al otro, qué tremendo. Que no vaya a suceder como le sucedió a esta mujer que era viuda de uno de los hijos de los profetas, ¿sí? Que murió su esposo y ella no sabía qué hacer. Y dice la palabra que sus hijos iban a ser tomados como esclavos, como forma y pago de la deuda que tenía, ¿sí? Que su esposo había dejado. En aquel tiempo la cultura permitía esa forma y ese modelo. Cuando uno de los hombres, los patriarcas, morían, entonces, ¿qué hacía? Lo que quedaba, entonces el acreedor podía tomar de aquellos que había quedado en esto, especialmente también sus hijos, y los podía llevar como esclavos, ¿sí? Qué tremendo, cómo sería para aquella mujer su situación, cómo sería para ella su situación. Gastamos más de lo que ganamos y compramos más de lo que necesitamos. Por eso es que muchas veces, a mis amados amigos y hermanos, viene la deuda, porque gastamos más de lo que ganamos y compramos más de lo que necesitamos, ¿sí? Y cuando usted es una persona compulsiva a la hora de gastar y gasta más de lo que se gana, un buen administrador no puede gastar más de lo que se gana, mis amados amigos y hermanos. Hay gente que se gana, por ejemplo, el salario mínimo en este momento en Colombia está en 1.200.000, 1.300.000 aproximadamente. Y si usted gasta más de ese 1.300.000, si usted pasa el presupuesto que tiene, que es 1.300.000, y gasta 1.500.000, 1.600.000, usted es un pésimo administrador. Y ese es el problema que muchas veces tenemos en nuestra sociedad,
que no somos buenos administradores, hermano. Y voy a decir algo bien delicado, y a veces le echamos la culpa a Dios. Y a veces, y Dios no es el culpable. Dios no es el culpable de que usted no sepa administrar la bendición que Dios le da. Hay personas que Dios les ha dado bendiciones, pero no las han sabido administrar. Toman el dinero y gastan, creen que nunca se les va a acabar. Consideran que nunca más van a volver a necesitar. Se comen el fruto y se comen también las semillas. Yo le he dado consejo a mucha gente. En algún momento, en alguna ocasión a una mujer yo le decía, mire, tome este dinero, monte una empresa, mire, este dinero le puede servir a usted para que usted monte un negocio, hágalo para que usted pueda sustentarse y sostenerse más adelante. El tiempo va pasando, vamos envejeciendo y, hermano, hay que saber aprovechar el tiempo. Pues lastimosamente, donde no se aceptan consejos, hermano, nos volvemos esclavos muchas veces de la pobreza, esclavos de la necesidad, esclavos de la deuda. Porque cuando hemos gastado más de lo que nos ganamos y compramos lo que no necesitamos. A veces compramos lo que no es una necesidad prioritaria, ¿sí? A veces compramos lo que no es una necesidad prioritaria y queremos vivir muchas veces de apariencias. Queremos vivir de apariencias, y por eso bien dice el viejo y conocido refrán que las apariencias engañan. La vida de apariencias te pone en vergüenza. Quizás, ¿cómo viviría este hombre y esta mujer cuando su esposo estaba en vida, ¿cierto? Quizás de pronto tenían todo aparentemente, vivían muy bien, comían muy bien, vestían muy bien, todo lo tenían. Pero cuando este hombre murió, vinieron los acreedores a hacer válido la deuda que él, su esposo, tenía con ellos, ¿sí? Quizás de pronto su esposa no sabía las deudas que él tenía, pero ahora cuando él muere, ahora es donde ella se da cuenta de que su esposo está empeñado y que estaba empeñado él, y que al morir él y al no tener él con qué pagar, entonces, hermanos y amigos, la empeñada era ella y sus hijos, ahora temerosos de Dios, pero que empeñados, sí, empeñados, sí. Le deben al uno, le deben al otro. Entonces la vida de apariencias te pone en vergüenza, ¿sí? Vienen los acreedores ¿a qué? A tratar de llevarse todo lo que posiblemente tienes. ¿Por qué? Porque no hemos sabido administrar, ¿sí? Hay razones para evitar, mis amados hermanos, las deudas. ¿Cuáles son esas razones para que tú y yo evitemos las deudas? Lo primero es que la deuda nos hace ¿qué? Nos hace esclavos, ¿sí? Entonces Dios no quiere que tú seas esclavo, no quiere que nosotros seamos esclavos de las deudas, ¿sí? Que a toda hora lo poquito, lo mucho que nos podamos conseguir sea para pagarle al uno y para pagarle al otro. Por ejemplo, la gente que es esclavo del gota a gota. El gota a gota es una maldición en Colombia. La gente vive esclavo, lo poquito que se consigue, lo consigue para pagar el gota a gota, ¿cierto? Entonces dice Proverbios 22:7, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta, ¿sí? Se hace que esclavo, el que toma prestado, sí, el que debe se hace esclavo el esclavo de el que le presta. ¿Qué? Entonces es importante, razones no para que nosotros no asumamos deuda es: segundo, las deudas nos meten en problemas. Las deudas nos meten en problemas, mis amados hermanos y amigos. Vuelvo y lo digo como lo dije con anterioridad. Si no tenemos la capacidad de endeudamiento, no debemos asumir responsabilidades. Ahora, si usted sabe que no puede hacer algo, que no podemos hacer algo, que no podemos comprar algo, que no podemos ir a tal lugar porque no tenemos la capacidad económica para poderlo hacer, entonces no lo hagamos. No lo hagamos, no tratemos de aparentar lo que realmente no somos, mis amados. Sí, esta semana me hicieron una oferta muy buena, una oferta excelente, me hicieron una invitación. Pero esa invitación, hermano, tenía un valor de 320,000 pesitos, casi nada, ¿cierto? 320,000 pesitos, sí. Pero si uno no los tiene, hermano, en el momento, ¿cómo se va a poner uno a asumir responsabilidades que uno no tiene en el momento? Entonces, es importante
que para que nos evitemos problemas no asumamos responsabilidades económicas, ¿sí? El problema es que muchas veces la deuda puede llevar a una persona hasta la cárcel, ¿sí? Hasta la cárcel. Hoy en día encontramos hombres y mujeres de Dios súper endeudados y que han sido de mal testimonio, que son de mal testimonio porque asumen deudas pero no pagan. Sí, tremendo, es triste tener que decir eso, pero muchas veces hay gente que asume deudas pero no paga. Sí, pasan los días y pasan las semanas, pasan los días, pasan las noches y hermano le deben al uno y le deben al otro. A este le dicen esta semana le pago, al otro le dicen no, esta semana le pago y nunca pagan. Sí, malos testimonios, sí. Pues esa persona que asume deudas irresponsablemente puede terminar ¿dónde? En la cárcel. ¿Qué hacer para evitar la deuda? ¿Qué hacer? Ya terminando en esta mañana, ¿qué hacer para evitar la deuda? Primero, pagar lo que debemos, pagar lo que debemos. Dice Romanos 13, 7, el 8, dice, pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada, sino el amaros unos a otros. El propósito de Dios hasta donde sea posible, hermano, es que nosotros no debamos nada. No debamos nada. Hay gente que tiene muchas cosas, ¿pero qué? Pero lo tiene bajo el modelo de la deuda. El día que se muera, vienen los acreedores, viene el banco, viene el cobrador y se lleva lo poquito que el hombre dejó. Tiene muchas cosas, pero las debe. Entonces, ¿qué dice en el latín? El latín dice que la palabra deuda significa deibere, que significa tener sin tener. Entonces una persona, aunque hay gente que dice que lógico, que a veces es necesario endeudarnos para poder tener, pero vuelvo y reitero, es necesario tener la capacidad de ¿qué? De endeudamiento. Hay que aprender a ahorrar, mis amados hermanos. Para evitar la deuda necesitamos ¿qué? Aprender a ahorrar. Cuando miramos allá en el libro de Génesis, cuando Faraón tiene el sueño que tiene, el Faraón, José viene y le interpreta el sueño a Faraón y le da la forma y los modelos y le dice, coloque una persona que sea responsable, que sea una persona capaz, que sea un buen administrador y que pueda saber y aprender a ahorrar, que pueda aprender a guardar de la semilla, del fruto que la tierra va a dar durante estos años fructíferos. Guarde para que cuando vengan los años de escasez haya con qué sustentar la tierra. Es importante, hermano, el principio del ahorro. Si usted no sabe ahorrar, yo quiero enseñarle en esta mañana, ahorremos poco, ahorremos mucho, si usted puede. Cuando quizás de pronto no puedas ahorrar mucho, pero puedes ahorrar para una necesidad, para un caso emergente. Sí, muchas veces hay situaciones que se presentan donde usted no contaba con ellas, ¿sí? Y llegan, y usted pueda tener, hermano, con qué auxiliarse, con qué podemos nosotros, ¿qué? Auxiliarnos, con qué poder salir de cualquier circunstancia. Que Dios nos ayude entonces, mis amados amigos, a ser buenos, ¿qué? Buenos administradores y que en lo posible podamos romper con esa maldición de ¿qué? De la deuda.